Gracias, Sebastián. Gracias, Autológica, por las invitaciones. Y a ustedes porque están ahí. Veo que con algunos ya tenemos citas mensuales, casi diría yo. Espero que estas reuniones sean realmente reuniones en las cuales nosotros los podemos ayudar a pensar a ustedes que están allá haciendo lo que las empresas, ¿no? Bueno, vamos a ver un tema hoy, o vamos a compartir ideas, pensamientos, razonamientos, problemas, también voy a comentar, no solo voy a plantear algunas herramientas, sino problemas, ¿no? Vamos a hacer algunos ejercicios. Se me ocurrió al momento de preparar este seminario hacer algunas diapositivas, transformarla en ejercicio, para que, por más que parezca pasiva la actitud de parte de los asistentes a este seminario web, porque no lo podemos ver, sin embargo, ustedes vayan haciendo tareas, ¿no? Le vamos a ir dando para cada herramienta una tarea, más o menos 6, 7 ejercicios ahí a lo largo de la presentación. Bueno, y como decía, vamos a compartir este tema tan complejo que es el liderazgo, ¿no? En ventas, liderazgo de vendedores y cómo hacer para mantener motivado al equipo de ventas, cómo hacer, incluso si es que hay algún vendedor entre los asistentes, no viene mal, al contrario, yo creo que es importante que los vendedores reciban en algún momento de sus capacitaciones, ¿no? Alguna herramienta de liderazgo, porque ellos también el vendedor tiene que liderar la gestión de venta con los clientes, ¿no? Tiene que liderar muchos clientes, lo que pasa es que, bueno, no tiene el poder formal sobre ellos y tiene que lograr el compromiso voluntario de cada uno de los clientes. En el caso de los que lideramos gente, sean vendedores o no, decía en la presentación del video que estas herramientas pueden servir para aplicar al área de ventas, pero también al área de administración, a repuesto, a servicios. Para un gerente de servicio también estas herramientas pueden llegar a ser útiles. Bien, entonces, bueno, cómo mantener la moral del equipo alta, cómo hacer que la gente quiera hacer lo que el líder quiere que haga, cómo hacer para que no aflojen a lo largo del mes, a lo largo del año, ¿no? Cómo hacer para hacer esas tediosas tareas de papelería, rendición de viáticos, informes de visitas, de entrevistas, y con ganas, ¿no? Cómo lograr que hagan esas cosas que a veces son rutinarias y aburridas y que los vendedores les escapan, cómo lograr que ellos quieran hacerlas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, yo no prometo nada, vamos a analizar una serie de ideas respecto de este tema tan complejo, ¿no? Y se me ocurrió arrancar, a modo de anécdota, sobre todo a los que han llegado, a los que han sido puntuales, van a escuchar una breve anécdota, de hace unos años atrás, ¿no? Cuando yo me trasladé a esta ciudad, venía de otra ciudad mucho más grande, la capital acá en la Argentina, venía a trasladarme a esta provincia del interior, a esta ciudad del interior, a 300 kilómetros de la metrópoli, como gerente comercial de una empresa de medicina prepaga. Entonces, la anécdota que quería comentar es que había pasado, yo vivía en aquella ciudad grande y me trasladaba a vivir acá, con lo cual estuve un mes y medio capacitándome en los productos, por supuesto, en las herramientas, en los planes, en las financiaciones, etc. Es decir, toda la información necesaria para poder hacerme cargo de una sucursal de una ciudad que yo no conocía, en un rubro que para mí era nuevo, el cual la medicina prepaga, ¿no? La salud. Entonces, me acuerdo que ya estaba a punto de viajar, en una semana viajaba, y la gerente comercial de la empresa en la casa central, que en parte yo tenía reuniones con ellas también, me dice: Rodolfo, dentro de poco vas a ir te vas a ir a conocer a la gente con la que vas a trabajar. Me esperaba en esta ciudad un equipo de 15 vendedoras, todas mujeres. La verdad que nunca se me había ocurrido pensar, ¿no? Entonces ella me llevó, me puso en el lugar y me dice: ¿cuáles van a ser las primeras palabras que le vas a dirigir al grupo de vendedoras? Y yo me armé de valor y dije: bueno, vamos a vender. Le quería infundir valor, entusiasmo, las quería motivar. Bueno, entonces le dije un montón de barbaridades, entonces a lo cual ella escuchó atentamente, y cuando yo terminé de decir barbaridades me dice: bueno, eso decilo acá, pero allá no lo vas a decir delante de las vendedoras. Vos no podés prometer otra cosa que no sea apoyarlas y ayudarlas a trabajar, vendiendo coberturas médicas. Para colmo era noviembre y se venía el verano, en el hemisferio sur el verano es duro, hay un paradigma en la venta que en verano nadie compra porque no hay nadie. En realidad es verdad, el mercado se reduce a la mitad,
porque hay muchas empresas, muchos clientes que se toman vacaciones, pero el mercado se reduce a la mitad y no hay nadie vendiendo, con lo cual es una oportunidad enorme que puedo, ya que se está acercando de paso el verano, lo digo por si acaso, ¿no? Así que bueno, esto de las primeras palabras, el equipo nuevo, ¿no?, que uno no conocía, el ser cauto, el no prometer demasiado, el dar más de lo que uno promete, lo mismo que le pedimos a los vendedores hay que hacer con ellos, ¿no? Hablar menos, pero bueno, de estas son unas cosas que vamos a hablar a lo largo de esta jornada. Se me ocurrió arrancar, bueno, perdón, vamos a repasar lo que vamos a ver a lo largo de esta jornada, o de este módulo. Vamos a ver las funciones del líder. ¿Qué tiene que hacer un líder de ventas? Vamos a analizar los fundamentos del liderazgo, dónde radica el poder de liderazgo que tiene una persona. Vamos a ver qué significa la motivación, en qué consiste esa palabra, vamos a tratar de descifrarla, y el efecto que tiene en la eficiencia de los vendedores. Vamos a analizar también, o voy a presentar 3 herramientas prácticas que al menos a mí me resultaron muy útiles en ventas. No son nada nuevas, le aclaro, son más viejas que la escarapela, solemos decir por esta zona. La primera, la más práctica, la más fácil, la herramienta más simple que vamos a ver es el reconocimiento. Los seres humanos en general tenemos cierta habilidad para detectar defectos en los demás y somos reacios a encontrar virtudes, ¿no? Ya lo decía Dale Carnegie a esto. Libros que de nuevo recomiendo, porque ya creo que en otra reunión he recomendado, ¿no? Tenemos que tratar de hacer un esfuerzo muy grande de empezar a disimular los defectos en los demás y empezar a detectar las fortalezas en los vendedores, que sí, las tienen y muchas. Por otro lado, cuando me reúno con vendedores, una de las principales críticas, después vamos a ver de qué se quejan los vendedores de sus jefes, ¿no? Pero en principio una de las críticas más comunes es nunca una palabra de aliento, nunca nada positivo, siempre todo negativo. Parece un árbitro tocando un referee, un árbitro, digamos, marcando las infracciones que cometemos y nunca una buena jugada. Bien, eso vamos a ver en qué consiste el reconocimiento y cómo se aplica, cómo se hace. Vamos a ver también esta otra herramienta que es el coaching. En estos últimos 10 años ha tenido mucho auge el coaching organizacional, es decir, los cursos de coaching. Pero bueno, vamos a ver muy brevemente. Obviamente hay cursos de coaching de 1 año, de 2 años, con lo cual lo que voy a hacer acá es simplemente mostrar la herramienta y sugerir o ver de qué manera podemos cada uno perfeccionar la forma en que la estamos aplicando. Otra de las herramientas que es muy útil, que ya tiene 20 años, es la desarrollada por Kenneth Blanchard, que es la de liderazgo situacional. Vamos a ver, básicamente esta herramienta consiste en aplicar un estilo de liderazgo adecuado a la necesidad puntual del empleado, ¿no? Si un empleado es nuevo, si el vendedor es nuevo, obviamente que requiere un estilo de liderazgo totalmente distinto que uno que está hace 5 años vendiendo y que conoce los productos muy bien y que ha demostrado buen desempeño. O sea, evidentemente hay que aplicar distintos estilos para distintas personas o para distintas situaciones de una misma persona. Esto lo vamos a profundizar en breve nomás. Finalmente vamos a ver estilos de liderazgo. En realidad vamos a ver este tema de estilo de liderazgo antes de ver liderazgo situacional. Y con respecto a los estilos de liderazgo, me voy a apoyar en uno de los últimos libros de Daniel Goleman, el autor de Inteligencia Emocional. El libro concretamente se llama Inteligencia Emocional en la Empresa. Y él habla de 6 estilos de liderazgo que yo los voy a mostrar muy brevemente también, ¿no? Después vamos a aplicarlos a el liderazgo situacional. A esto que está acá, vamos a hablar usando o teniendo en cuenta los distintos estilos predominantes de los seres humanos, vamos a ver cuáles son las herramientas o las recomendaciones de Kenneth Blanchard en el liderazgo situacional. Bueno, finalmente voy a comentar algunas falencias en los líderes que quizá hagan que todo lo que venimos hablando se caiga por la borda. Si es que si no somos cuidadosos y no tenemos la precaución de no cometer esos errores o esas falencias. Bien, este es el panorama. Les dije la metodología que vamos a usar, como obviamente es una conferencia web. Ustedes escuchan, anótense preguntas para el momento en que podamos hacerlas. Yo voy a tratar en 1 hora de condensar una serie de ideas, algunas herramientas. A lo largo de la disertación voy a ir mostrando algunos ejercicios que sería interesante que ustedes los vayan haciendo. Y después obviamente van a poder tener acceso al material impreso y a la grabación esta para repasar por si a alguno le interesó repasar algún tema. Bien,
Arrancamos entonces con el primer ítem. No lo voy a ir desarrollando paso por paso, lo voy a mezclar bastante, pero vamos a arrancar diciendo en el orden en que están expuestas estas ideas, ¿no? Las funciones del líder. Voy a seguir, antes de empezar con las funciones del líder, vamos a definir el liderazgo. Liderazgo es la habilidad de obtener consenso y compromiso de un grupo de vendedores, vamos a hablar ahora, en concreto, hacia determinados objetivos comunes y generando satisfacciones al hacerlos. De modo que, bueno, ya acá esto habla de objetivos, esto habla de consenso y habla de compromiso. Bueno, la habilidad del líder es lograr esto, ¿no? Lograr que la gente quiera hacerlo, consenso con los objetivos, y que se comprometa a hacerlo. Por eso yo diría que dentro de las funciones de los líderes está la de planificación, un tema que ya hemos visto en otro seminario. Recomiendo la planificación realizarla con la gente que va a tener que ejecutar el plan. Es decir, el plan de venta hay que hacerlo con los vendedores. Los objetivos hay que modularlo con ellos, sabiendo ello que yo después lo voy a tocar un poquito para arriba. O en el directorio, si es que hay un directorio, una gerencia general, me van a pedir más. O puedo arrancar diciendo, bueno, mira, me piden un 30% de incremento en las ventas y yo sé que ya de entrada que ellos se van a tirar a menos del 30%, ¿no? Bien, ¿en qué se fundamenta la capacidad de liderazgo de un gerente de venta, de un jefe de venta? Y bueno, no cabe duda de que un profesional es en primer lugar una persona, con lo cual si uno quiere ser mejor líder, tiene que ser mejor persona. Nadie puede ser mejor líder que persona. Con lo cual, si yo quiero ser más efectivo como líder, lo que tengo que hacer es ser o intentar ser o esforzarme por ser cada vez mejor ser humano. Esto significa tener más virtudes, trabajar en tener menos defectos. Es decir, si yo detecté en mí que no le sonrío a la gente, que no reconozco, bueno, entonces tengo que empezar a sonreírle un poco más, o si reconozco en mí una falencia, que vivo haciendo comentarios negativos y medio pesimista, tengo que empezar a controlar esos comportamientos para empezar a generar actos que me ayuden a adquirir hábitos positivos, que me ayuden a esos hábitos que se transforman en virtudes. Ser una persona que sonríe más a su gente, que se interesa más por sus vendedores, que hace comentario positivo, que es más optimista, siempre siendo obviamente realista, no es ser excesivamente optimista. Pero bueno, esto me parece interesante destacar. Las fortalezas profesionales no son otra cosa que virtudes humanas que las llevo al trabajo. Si yo no tengo virtudes humanas en mi vida privada, es muy poco probable que pueda transformar o que pueda crear virtudes profesionales. Seré un fanático del orden o de la planificación o de la ejecución o de lo que sea, después una persona odiosa que llega a su casa y lo patea al perro, digamos. Entonces, esto me parece importante recordar, ¿no? No podemos separar la capacidad ejecutora del liderazgo de la capacidad de las virtudes humanas de la persona. Con lo cual, a ver, esto significa que si no estoy obteniendo los resultados que quiero con la gente, si no estoy logrando el compromiso, si veo que hay gente que no hace lo que debería hacer, es probable que la explicación esté en lo que yo estoy haciendo, en cómo lo estoy manejando, en cómo me estoy exigiendo yo como persona para que el otro se desarrolle como yo quiero que se desarrolle, ¿no? Bien, nadie puede liderar a nadie si primero no se lidera a sí mismo. ¿Esto qué quiere decir? Que yo no puedo ser un buen líder si no aprendo a controlarme, a liderarme a mí mismo. Y esto es algo bastante complejo. Es más fácil analizar a la competencia que analizar a mi empresa, porque estoy metido adentro de la empresa. Es más fácil evaluar a otros que autoevaluarme. Entonces, es realmente, digamos, este es otro de los fundamentos. Es decir, para poder mejorar mi capacidad de liderazgo, al margen de los cursos que puedo hacer, de los libros que puedo leer, tengo que darme cuenta que tengo que aprender a liderarme a mí mismo, ¿no? Ahora vamos a entrar en detalle en ese aspecto. Y acá cuando hay muchas personas o cuando hay varias personas, esto es importante, ¿no? No hay equipos sin vínculos, ni vínculos sin conocer a las personas y entender su comportamiento. Si la clave para vender exitosamente es establecer la relación con el cliente,
detectar necesidades, interpretar su comportamiento de compra actual, justamente para generar ese vínculo, entonces lo mismo, tengo que darme cuenta que lo mismo tengo que hacer yo. No puedo liderar sin conocer a la gente, sin entender qué es lo que lo motiva, qué es lo que motiva a las personas. Así como un vendedor no puede vender si no logra meterse en la psicología del comprador, podríamos decir, ¿no? Bien, otro de los fundamentos. Nadie puede conocer a otros sin lograr ese autoconocimiento. Recién hablábamos de nadie puede liderar a otros sin autoliderarse. Bueno, el primer paso es el autoconocimiento. Así como el primer paso para vender es conocer al cliente, el primer paso para liderar es conocer a los vendedores, el paso previo para ello es conocerme a mí mismo, ¿no? Detectar mis fortalezas y mis debilidades. Esto requiere autocrítica, autoevaluación, y obviamente el reconocimiento, la aceptación, la autoaceptación de las cosas que tengo que mejorar. Si yo no me exijo y no entro en el proceso de mejora, ¿por qué voy a poder exigir a otro? No voy a tener autoridad. Nadie puede motivar a otros si no tiene un motivo para sí. Nadie puede dar motivos a los demás, que justamente de ahí viene la palabra motivación, el motivo por el cual hacemos las cosas, sin tener un motivo por el cual yo estoy haciendo las cosas. Esto es la automotivación para poder motivar. Y liderar es activar nuestro propio círculo de aprendizaje y de mejora personal. De paso, recuerdo, algo que ya comentáramos en otra reunión, ¿no? El círculo o el proceso de aprendizaje o de mejora personal inicia en el autoconocimiento, punto que vimos acá. El autoconocimiento es la capacidad de detectar mis fortalezas y mis debilidades, no solo detectar qué cosas son las que tengo que cambiar o mejorar, a pesar de que es lo mismo, ¿no? En definitiva, una mejora es un cambio. Bien, el autoconocimiento es el primer paso. Detectar fortaleza y debilidad. Hay muchas cosas que estoy haciendo bien y para las cuales tengo muchas habilidades, y así también hay cosas que necesito mejorar. Ese primer paso, que es el autoconocimiento dentro de ese círculo de aprendizaje y mejora personal, da paso al segundo, que es el que mencionaba recién, la autoaceptación. La aceptación de que hay cosas que tengo, mi aceptación de que hay cosas que yo tengo que mejorar, que hay cosas que yo tengo que cambiar. La autoaceptación no implica conformismo y resignación. Ah, bueno, yo siempre tuve carácter de podrido, entonces siempre voy a tratar mal a los demás, incluidos los vendedores. Y voy a morir así. Siempre fui así, toda la vida fui así, no creo que cambie. Bueno, eso es un problema. Esa persona, ya van a ver el motivo, el motivo que lo aferra a esa debilidad, ¿no? Bueno, eso es conformismo, resignación a tener un defecto hasta que la muerte nos separe de él. Bueno, la autoaceptación no es eso. La autoaceptación es reconocer que tengo algo que tengo que cambiar. Paso siguiente, dentro de esa segunda etapa, el proceso de mejora visto en 3 etapas, lo voy a mostrar, ¿no? El primero, autoconocimiento. El tercero es la mejora. Y esa mejora implica un cambio. Estoy en el segundo paso del proceso de mejora, que incluye la autoaceptación, la autovaloración. En la medida que yo me acepte, me voy a valorar. En la medida que yo me acepte con virtudes y defectos, con fortalezas y habilidades que las detecté en el autoconocimiento. Y esto me lleva al principal de los factores del éxito humano, en general, en cualquier disciplina, no solo en la venta, que es la autoestima. Esto ya también lo hemos hablado en otra reunión, cuando hablamos del vendedor profesional, pero me pareció importante rescatarlo acá, ¿no? El proceso de mejora personal es autoconocimiento, segundo paso, autoestima, y tercer paso, para resumir, ¿no? Y tercer paso es la mejora, el cambio. Y el cambio cuesta. Tengo que estar dispuesto a pagar el precio para hacer el esfuerzo, para cambiar esas cosas que yo tengo que cambiar. Y a esto se refiere este último punto que habla de liderar es activar nuestro propio círculo de aprendizaje y de mejora personal. El gerente, el jefe de venta, no es un producto terminado. No es que ya llegó al escalón máximo al cual podía aspirar, entonces ahí se quedó trabado. El círculo de aprendizaje y de mejora personal es algo infinito, no termina más. Y justamente, esto nos va a ayudar porque, digamos, esta información que les estoy transmitiendo así sucintamente respecto del proceso de mejora personal, nos va a ayudar al momento de querer ayudar a mejorar a nuestros vendedores.
Acuérdense, para poder mejorar una persona tiene que activar su propio círculo de aprendizaje y mejora personal. Es decir, lo que tenemos que lograr hacer, a ver si lo explico mejor, es hacer que el otro active su proceso de mejora personal. Yo no le puedo decir, fulano, no estás haciendo cierre de ventas. Visitar a los clientes, visitarlo, escucharlo, y no cerrar la venta. Eso es marcarle, meterle el dedo en la llaga, marcarle una debilidad. Eso es del primer paso del proceso, que es el autoconocimiento, no reconocerle méritos, pero sí hacerle ver un defecto que tiene, que es real, y que lo debería cambiar para poder ser más efectivo. Entonces, fíjense lo que puede llegar a ocurrir si yo a un vendedor le digo, fulano, no estás haciendo cierre, o no hiciste el cierre en esta venta, o en este caso no hiciste el cierre. Entonces, él puede llegar a decir, no, lo que pasa es que el cliente quería ese producto y nosotros no lo tenemos, entonces no tenía sentido hacer el cierre, o no me dio tiempo porque estaba muy apurado. Entonces, fíjense lo que logramos metiendo el dedo en la llaga. Logramos que la persona a la que queremos ayudar a mejorar se cierre en sí misma y busque excusas para explicar su comportamiento no favorable, por supuesto. Lo que yo tengo que lograr, lo que debería lograr, y lo vamos a ver después cuando veamos las herramientas, ¿no? Ejemplo, el coaching. Después que terminó la venta, hablar con el vendedor y pedirle al vendedor que haga una autocrítica. ¿Y qué tal? ¿Qué te pareció? Y no sé, lo vi medio dudoso. Y empezar a repasar. ¿Qué cosa hiciste bien? Y tal cosa, le presenté el producto que él quería, detecté la necesidad. ¿Y qué cosa hiciste mal? Y no me tenía confianza, yo me daba cuenta que yo no estaba tranquilo, un tipo medio, una anguila que se me escapaba, ¿no?, de las manos, no lo podía agarrar. Y bueno, veamos hasta dónde llega el vendedor. Activemos el proceso de mejora personal en las demás personas. Lo que pasa es que para lograr eso, si no lo sé hacer, o si no tengo el ejercicio de hacerlo conmigo, no lo voy a poder hacer con los demás. El caso extremo es ser demasiado condescendiente con uno mismo y ser muy duro con los demás. El otro extremo, ser muy duro con uno mismo y muy flojo con los demás, también es inadecuado. Por eso es que tenemos que desarrollar toda una destreza para poder ir mejorando nuestra capacidad de liderazgo. Yo no me voy a meter en el famoso tema o acertijo de si se nace o se hace. Yo creo que se nace con ganas de tomar la teta, la leche y gritando y llorando. De ahí en adelante todo se aprende. Uno puede llegar a tener facilidades, más facilidades o menos para la música, para el deporte, para lo que sea, pero todo se puede aprender. La mayoría de las cosas se pueden aprender. Quizás yo no pueda ser músico porque no desarrollé desde que era chiquito una habilidad especial para esa profesión o para ese arte, ¿no? Pero a ser líder se puede aprender. Como a comunicarnos mejor con los clientes se puede aprender. Todo se puede mejorar. A vender se puede aprender. No hace falta nacer siendo vendedor. Porque vuelvo a recordar, la gente nace, varón, mujer y con ganas de tomar la teta. Así se nace. Avancemos un poquito más. Funciones del líder. ¿Qué tiene que hacer un líder? ¿Cuáles son las principales funciones? Y aquí me voy a apoyar en el modelo de Henry Mintzberg. Y él dice claramente, no solo para la venta se aplica esto, para cualquier área. En primer lugar, el líder tiene que planificar. Tiene que saber hacer un plan. En nuestro caso, un plan de venta. Entonces, la primera función del líder de ventas es la planificación. La planificación es definir con claridad objetivos, es decir, qué quiero lograr, y las estrategias, cómo lo voy a lograr. Tanto para definir objetivos como para definir estrategias, tengo que trabajar con los vendedores. Ese caso que conté al principio, en el cual yo venía a hacerme cargo de una sucursal de una empresa grande de medicina prepaga, me vine con un plan, pero era mi plan. En la presentación estuve bárbaro, no prometí nada. Cuando me reuní por primera vez, no eran solo las 15 vendedoras, sino era la gente de área médica, de administración, que querían ver el nuevo bicho que aparecía en la empresa. Entonces, lo que hablé fueron escuetas palabras, simplemente prometiendo trabajo y aprendizaje al lado de ello y apoyo. Y lo que me había dicho que diga la persona que me había capacitado, me fue bárbaro con eso, realmente. Ahora, cuando quise poner el plan en la mesa,
y me di cuenta yo que había resistencia. Era mi plan, eran mis objetivos. Es más, lo primero que dije, estimé para enero, ese es lo que dije, duplicar las ventas de noviembre, de diciembre. Y me dijeron en Buenos Aires que estaba loco. ¿Usted qué opina? Le dije. Y sí, me dice, uno está medio loco. Era mi plan, tenía que venderlo. Entonces, primera recomendación respecto de la planificación, hagan participar a los vendedores para que no sea el plan del jefe, del líder, del gerente de venta, y no el plan de la empresa. Tenemos que lograr que el plan sea de todos, ¿no? Segunda recomendación, respecto de planificación, esto tiene que estar escrito. El plan tiene que estar escrito ya en otro seminario web, que ustedes lo podrán ver ingresando a Autológica, en la solapita de blog. Ahí están todos los seminarios anteriores que están grabados. Ahí hay uno sobre planificación de venta que recomiendo volver a él, a aquel que le interese realmente, puntualmente ese tema, ¿no? Pero primera función del líder, planificar. Segunda función del líder, organizar. Organizar, definir con claridad la estructura. Estos son 4 aspectos concretos. Estructura, funciones de cada una, de cada persona en la estructura. ¿Quién se ocupa de la administración de ventas? ¿Quién se ocupa de la cobranza? ¿Quién se ocupa de enviar las cuentas corrientes a los clientes? ¿Quién se ocupa de registrar la información que recaba la gente en la calle? Entonces, en primer lugar, estructura, para que quede claro las dependencias formales de todos los individuos, ¿no? Sobre todo cuando ya se empieza a ser numeroso y a haber sucursales, se empieza a complejizar la organización y la estructura. Segundo aspecto, entonces las funciones de cada uno dentro de la estructura. Tercer aspecto dentro de la organización, los procesos claramente definidos. Ahora vamos a aclarar un poco más eso. O los procedimientos. Cuarto aspecto que atañe a la organización son las políticas. Normalmente, en toda empresa, o en todo departamento, todo sector de venta organizado, existe lo que se llama un manual de venta, que tiene el manual de funciones, procedimientos y política de venta. ¿Cuáles son las políticas de venta? Y la política de incorporación del perfil del vendedor, la política de capacitación inicial y la capacitación permanente, la política de remuneración, la política de desvinculación. Cuando un vendedor o un empleado se va de esta empresa. Tiene que estar claro, las políticas son reglas de juego, así como la política de precio, la política de financiación, las cuentas corrientes. Bien, entonces, una cosa es la planificación, otra cosa es la organización. La cantidad de vendedores que necesito tener, el tamaño de la fuerza de venta, las sucursales, los puntos de venta, los dateros, etcétera, etcétera, lo que cada uno evalúe para soportar o lograr ese alcance de objetivo, ¿no? La organización, el tamaño de la organización está en función a los objetivos del plan de ventas elaborado. Tercer función, según Henry Mintzberg, liderazgo. Implementación del plan. Ejecución. Bien. Cuarta función, el control. Obviamente el liderazgo me detuve ahí porque vamos a hablar de eso a lo largo de toda la reunión de hoy. Control. ¿En qué consiste el control? Y aquí me quiero sí detener un segundo. En control de alcance de los objetivos del plan de ventas, de los objetivos planificados y de los procesos que están acá en la organización. A la gente no se la controla. Discúlpeme que sea tan tajante en esto que estoy diciendo y hasta por ahí puede hasta parecer soberbio, ¿no? A la gente se la lidera, se la motiva, se la compromete, no se la controla. Porque si yo me dedico a controlar gente, si tengo un estilo demasiado sesgado, muy sesgado hacia el control, lo que va a ocurrir es que cuando yo no estoy mirando, la gente no va a estar trabajando. Entonces, dejo de mirar algo y la gente deja de hacer eso. ¿Por qué? Y porque acostumbré a la gente a que trabaje bajo presión, porque yo lo controlo. Entonces, lo que se controlan, vuelvo a recordar, es el alcance de objetivos del plan de ventas y los procesos. Los procesos se administran, los procesos se controlan, la gente se la lidera, se la motiva. Quizá esta es una de las falencias que yo con frecuencia observo, sobre todo en las pymes. Como no hay un plan formalmente escrito, con claridad de objetivo, porque me lo dice el mismo personal, ¿no? Yo suelo relevar, así como recién hablaba de autoconocimiento, ¿no?
suelo relevar fortalezas y debilidades de una empresa. Cuando estoy por empezar un curso de ventas, por ejemplo, le digo, bueno, ¿qué fortaleza tiene esta empresa? Y la escribo en una pizarra. Todas las fortalezas, 5, 6, 7, 8. A ver, y hago una raya vertical y a la derecha escribo las debilidades. Bueno, ¿y qué debilidades tiene? Le hago hacer un trabajo individual. Suele aparecer con frecuencia la falta de objetivos claros, de falta de direcciones claras de la empresa, de a dónde vamos, falta de funciones claras, digamos, de roles y funciones. Estoy repitiendo lo que los vendedores me dicen. Entonces, suele ocurrir que no hay planificación. Entonces, al no haber planificación, el punto 1 desaparece, lo único que hay es organización o reorganización y ejecución. Y el control recae sobre las personas. Claro, al no haber objetivos que controlar, el control recae sobre la gente, para ver si el vendedor está vendiendo, si dónde está la mayor parte del tiempo. Entonces resulta que en el taller podemos controlar perfectamente la eficiencia del taller, si es un 60, un 65, un 70% de las horas disponibles si la estamos facturando, pero se nos dificulta al momento de ver qué porcentaje del tiempo el vendedor está vendiendo. Porque, les recuerdo, el vendedor está vendiendo cuando está con el cliente. Cuando no está con el cliente, no está vendiendo, está viajando, se está trasladando, está almorzando, planificando, reuniéndose con la gente del taller para ir a ver un usado. Está haciendo un montón de cosas que las tiene que hacer, pero no está con el cliente. Bueno, no quiero entrar en detalle porque es un tema que lo hemos visto en el vendedor profesional, ¿no? Para aquellos que quieran revisar ese tema en el seminario de vendedor profesional. Bien, estas 4 funciones, la de planificar, organizar o reorganizar la estructura de ventas, acuérdense que esto no solo hace referencia a la cantidad de vendedores, sino a los procesos, a las políticas, a las funciones. El liderazgo, que es el tema que vamos a ver ahora, que es la implementación del plan, la implementación, el transformar en un plan de acción y el de ejecutar el plan, ¿no? Esto es y ahí obviamente se ponen a prueba las capacidades de motivación y liderazgo del líder, ¿no? Y finalmente la función de control. Entonces acá viene el primer ejercicio, que yo sugiero y les voy a dejar un minuto. Les pido que se asignen un puntaje de 1 a 10, cuántos puntos se asignan en cada uno de estos aspectos. ¿Cuánto me asigno en planificación, en la elaboración del plan de ventas con objetivos y estrategias específicas? En organización, bajas un poquito que está fresco. ¿Qué puntaje me asigno ahí? Ahí yo podría tener, les recuerdo, el tema, revisar el tema de estructura, funciones, procesos, políticas. Liderazgo, ¿cuánto me asigno en la capacidad de obtener consenso y compromiso de mi equipo con los objetivos, ¿no? ¿Cuánto me saco ahí? ¿Qué puntaje de 1 a 10 me asignaría? Y finalmente, ¿qué tipo de control llevo mensual? ¿Qué tablero de control llevo mensual? Digo, porque es un parámetro bastante razonable. Si llevamos un CRM dentro de la empresa, ahí puedo llevar el control del proceso diariamente. ¿Cuántas entrevistas se hicieron hoy? ¿Cuántos contactos hizo el equipo de venta? ¿Cuántos cierres se hicieron hoy? Bien, entonces un puntaje de 1 a 10, primer ejercicio, pasamos al segundo ejercicio o al segundo tema. Una aclaración acá. Iba a dejar un ejercicio, pero era muy largo, esto de las funciones de un gerente. Yo tenía acá 2 hojas de un listado detallado de las funciones, tareas y responsabilidades del gerente, para que se evalúen con más profundidad en cada uno de estos 4 funciones centrales, funciones básicas. Porque planificar significa, digamos, por un lado, analizar el mercado, el análisis de la competencia, digamos, el análisis del entorno político, económico. Es decir, dentro del proceso de planificación entran un montón de variables que yo las tengo que tener en cuenta. Acá estamos evaluando globalmente esa función, ¿no? Pero bueno, yo debería tener un listado de todas mis funciones con precisión. Mucho más si después se las voy a pedir a los vendedores. Si los vendedores ven que yo tengo un listado de funciones y las hago ver, porque digamos, ellos pueden verlas, son mis clientes, voy a tener autoridad para después decirle, bueno, ¿cuáles son tus funciones? Hacemos un listado de tus funciones. Acá no se trata de que yo haga un listado de las funciones de cada uno de los empleados, de la gente que trabaja conmigo. También puedo hacer una autodescripción del puesto. Pedirle que cada uno haga un listado de funciones, tareas y responsabilidades. Bien, después volvemos sobre eso.
Otra forma más simple de ver la función del líder es en dos partes. Gerenciar procesos y liderar personas. Y de nuevo acá hay otro ejercicio que me gustaría que se autoevalúen. Les recuerdo que el liderazgo significa, o liderar significa activar el propio círculo de aprendizaje y mejora personal. Con lo cual, yo sé que el autoconocimiento se logra con autoevaluación, con lo cual lo que estoy sugiriendo es tratemos de conocernos mejor. Gerencio los procesos. ¿Cómo gerencio los procesos? Para gerenciar procesos tengo que, y ahora vamos a entrar en detalle por supuesto, tengo que saber qué proceso gerenciar. Y liderar personas, tengo que saber separar. Así como ustedes habrán escuchado en negociación, suelen decir que hay que separar el problema de las personas. Acá también, yo lo tengo que separar la persona, la que me interesa rescatar, y el comportamiento que me interesa corregir, ¿no? Bien, en este caso, lo que tengo que hacer globalmente hablando es controlar procesos, gerenciar procesos. Si yo controlo procesos, voy a terminar controlando el resultado. Acuérdense que el control recae sobre resultados, control de alcance del objetivo del plan de venta y el control de los procesos. Es más fácil controlar procesos. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, vamos a entrar un poquito más en detalle. Y voy a usar un ejemplo que vamos a ver en pocos instantes. Vamos a suponer que yo quiero, yo pregunto, bueno, ¿cuántas palas o motoniveladoras vamos a vender en el trimestre del 2012, primer trimestre de 2012? No sé, es lo más probable que diga yo y cualquiera de ustedes, o cuántos autos, o cuántas pulverizadoras. Lo más probable que digamos es, no sé, no puedo saberlo. Yo puedo tener una idea de lo que se vendió el año pasado, puedo tener una idea de lo que se está vendiendo estos días, o del panorama, obviamente esto tiene que ver con la planificación. Ahora, si ustedes me dicen, ¿cómo es el proceso de venta? ¿Cómo se cierra? Y bueno, el proceso, digamos, el proceso incluye un contacto, una entrevista, una o varias, por supuesto, contactos, entrevista, propuesta de negocio, cierre de venta. Digamos, este proceso de 4 etapas, contactos con potenciales clientes, entrevista, una vez que logro vender la entrevista, en la entrevista detecto necesidades, todo el proceso de la venta, propuesta de negocio cuando lo considero oportuno, a aquel cliente que necesite y que puedo hacerle una propuesta de negocio, y a todos los que le hice propuesta de negocio, con algunos cerraré la venta. Yo puedo quedarme a controlar el resultado o controlar todo este proceso. Bueno, a esto se refiere el gerenciamiento de proceso y ahora vamos a poner otro ejemplo. Ya está hecha la autoevaluación. Puntaje de 1 a 10 en gerenciar proceso y puntaje de 1 a 10 en liderazgo de las personas. ¿Qué quiere decir gerenciar procesos? Entonces, la recomendación es la siguiente. Identificar los procesos de mayor impacto en la captación, mantenimiento y recuperación de clientes. Esto lo digo porque hay solo 3 maneras de aumentar las ventas. O consigo nuevos clientes, o le vendo más a los mismos y trato de que no se me vayan, o recupero clientes perdidos. Para estas 3 fuentes de venta tengo que tener estrategias específicas. Entonces tengo que identificar los procesos. Yo pregunto, ¿quién se ocupa, por ejemplo, en el área de repuestos? ¿Quién se ocupa de mirar los clientes que hace 5 o 4 meses no compran repuestos? Sobre todo en maquinaria vial y agrícola. O la otra, ¿quién se ocupa de hacer seguimiento de los clientes que han hecho el mantenimiento durante el periodo de garantía del vehículo? Después del periodo de garantía, ¿quién hace seguimiento? Entonces, estos son los procesos que tengo que identificar, porque por ahí yo lo que observo con mucha frecuencia, sobre todo en maquinaria vial y agrícola, que hay una buena gestión proactiva en la búsqueda de nuevos clientes. Y en algunos casos de clientes viejos. En algunas empresas debo reconocer también que hacen la calecita, se les llama que dan vuelta siempre en su círculo íntimo de clientes y no le venden a nadie más que a ellos, ¿no? Bueno, ese es el otro extremo, venderle más siempre a lo mismo y no usar la primera estrategia que es captar nuevos clientes. En realidad, todo vendedor tiene que, digamos, dedicar tiempo a las 3 tareas. A lo mejor, en algunos casos, el mantenimiento de clientes en cartera me lleva más tiempo, el grueso del tiempo, 70% del tiempo. O, por ejemplo, 2 entrevistas diarias, pero por lo menos una entrevista diaria tengo que hacer con potenciales clientes que nunca me compraron. Y probablemente una vez a la semana tengo que tomar contacto con
con algún ex cliente que no se sabe bien por qué dejó de comprar. Pero tengo que asignar tiempo y el gerenciar los procesos incluye eso, identificar los procesos que impactan en las ventas, definirlos, documentarlos, graficarlos. Yo he visto un gráfico de un proceso de recupero de clientes morosos, que realmente es una empresa de emergencia médica. La verdad que es todo un flujograma con una claridad, porque uno ve ahí perfectamente de dónde tiene que sacar el listado, quién lo tiene que emitir, qué ocurre cuando el cliente debe un mes, cuando debe 2 meses, qué pasa, qué no pasa, quién lo llama, quién no lo llama. Y después, bueno, otra cosa que hay que hacer es aplicar métodos de mejora. Hoy veía que Motorola sacó en la nueva ordenador, le llaman, ¿no? Una computadora que es un poquito más grande que un teléfono. Con una resistencia a los golpes, con lo cual cada vez, y por supuesto con conexión a internet, con todas las facilidades de una notebook, nada más que mucho más chica encendelo un poquito, y con un tamaño un poco más apto que un teléfono para poder trabajar como una computadora, ¿no? Bueno, si yo les digo a ustedes que todavía hay empresas que los vendedores andan buscando fax por donde andan para poder mandar el fax con el pedido a la empresa, y probablemente no me crean, pero es así. Es decir, no es posible que en pleno siglo XXI todavía haya métodos y procedimientos y procesos viejos de hace 30 años, ¿no? Por eso esto de aplicar métodos de mejora continua para hacerlo más efectivo. Sobre todo, prestar atención a los vendedores nuevos, que son los más críticos, a los que les llama la atención, porque los más antiguos ya están acostumbrados a los procedimientos. Entonces, prestar atención y estar abierto, sobre todo el líder tiene que estar abierto a ver qué es lo que dice, qué es lo que critican los vendedores y dejarlos criticar, porque a la primera vez que a un vendedor que quiso traer una idea se lo cercenó, se lo hizo callar, y esa persona no trae más una idea. Y justamente el líder lo que tiene que motivar a que traigan ideas. Después veremos la implementación. Bien, entonces las funciones del líder decía gerenciar procesos y liderar personas. Y acá están las 3 herramientas que voy a mostrar, que es sobre las cuales vamos a ir haciendo más hincapié en breve nomás. El ejemplo del CRM, por ejemplo. En CRM les recuerdo, Customer Relationship Management. Esto es gerenciamiento de las relaciones con los clientes. Es una estrategia de negocio centrada en el cliente que consiste en buscar información de ese cliente. Vamos a suponer que el objetivo del plan de venta sea consolidar el armado de la base de datos de clientes y potenciales clientes para llegar a tener, quizá exageré, depende del negocio y del rubro, 2.000 registros, fichas de cliente, con el historial, con el vehículo que tiene, o con los vehículos que tiene, con dónde compra el repuesto, quién es su servicio técnico oficial. Bien, ¿cómo lo voy a hacer a este relevamiento? Y acá hay 3 estrategias. Relevamiento personal, por medio de visitas diarias. ¿Quién lo va a hacer? Juan, el técnico. ¿Cuándo lo va a hacer? Y bueno, va a ser 2 entrevistas por día desde el 1 de febrero del 2012. Después, contactos telefónicos a actuales clientes, hayan o no comprado en el último año para acelerar el armado. Pedro, lo va a hacer el vendedor demostrador, va a ser 1 a 2 por día desde el 1 de febrero del 2012. Entonces hay contactos personales, contactos telefónicos. Y después, Betty, en administración, diariamente va a asignar media hora diaria, quizá al final del día, cuando llega Juan, sobre todo, para cargar en el sistema toda acción y contacto con clientes. Planillas que entregan Juan y Pedro. Cuando yo he visto en concesionaria, o he colaborado en la implementación de CRM, y no he tenido problema en que los vendedores registren la información. Imagínense cuando ya hay 2 vendedores, ya la información es súper confidencial. Imagínense ponerla en una computadora a disposición de todos. Eso lo solucioné rápido. Yo dije, el que registre un potencial cliente ya queda acreditado por él y mantiene esa acreditación con ese potencial cliente por un tiempo de 6 meses, por ejemplo. Entonces, rápidamente, el que primero registra un potencial cliente ya lo tiene agendado, con lo cual, esa venta se cierra quien la cierre, ya tiene dueño, soy yo, porque yo la cargué primero, digamos. Entonces, motive de alguna manera a que registren. Por otro lado, en el programa de CRM, en el seminario de CRM, yo decía que hasta para dar una imagen más seria ante el cliente, si viene un potencial cliente, viene Sebastián Rivas a mi concesionaria y yo lo atiendo
ingreso en el sistema y yo ya sé que lo está atendiendo Pedro, vamos a suponer Pedro, ya lo registró Pedro. Entonces yo ya sé y ya